Buenos días, el día de hoy nos toca trabajar lo que es una de las reglas de la mente inconsciente, que dice, a mayor esfuerzo consciente, menor es la respuesta de la mente inconsciente. Bien, y con eso estamos haciendo un repaso de lo que es nuestra mente dividida en dos partes. Esa parte más pequeña, donde algunos especialistas dicen que es un 3% de toda nuestra mente, y la mente inconsciente, pues un 97%. ¿De acuerdo? Cómo se distribuyen, pues, esos espacios en nuestra mente. Buenos días, Mayra, ¿cómo estás? Buen Entonces, día. cuando hablamos de a mayor esfuerzo consciente, menor la respuesta inconsciente, el ejemplo que pondría es cuando intentamos recordar, por ejemplo, una canción o una fecha, ¿vale? Y por más que intentamos recordar, no podemos. En ese momento está pasando que la mente consciente, que es la analítica, la lógica y la lineal, está haciendo un esfuerzo y enfoque restringido en la búsqueda de una información, pero a la vez la mente inconsciente, que es asociativa, creativa y global, que es más amplia y natural también, se queda bloqueada por el pensamiento lógico. Entonces, si tú imagínate que la mente inconsciente es un 97% y estamos haciendo una búsqueda con la mente consciente, que es un 3%, y ésta se atasca, pues obviamente el resultado no aparece. Entonces, cuando insistimos en esa búsqueda de la información con la mente consciente, pues la mente inconsciente tiene un bloqueo. Es todo lo que nos ocurre cuando hay información que no llega, ¿no? Buscamos información con la mente consciente. Entonces, la regla nos dice, mientras más esfuerzo le pongamos a la mente consciente, menor la respuesta del inconsciente. ¿Y no les habrá pasado también que cuando a veces nos relajamos, estamos tranquilos, muy en estado de tranquilidad, viene alguna idea que estaba grabada, una idea que estaba, que queríamos tener y que aparece en ese momento como una idea brillante, un insight, una información que viene de algún sitio? Pues ese es el trabajo de la mente inconsciente. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente porque cuando John Grinder y Richard Bandler empezaron a estudiar a Milton Erickson, decían, ¿cómo es posible que haya personas que recuerden una información tan profunda, con tanta facilidad que otras? ¿O por qué hay personas que se bloquean después de estudiar muchísimo para un examen, por ejemplo, y llegan al examen, se terminan bloqueando, se olvidan todo y no aciertan, ¿no? Y dicen, pero me maté estudiando, me maté memorizando. Pues básicamente porque la información la están buscando con una mente más pequeña, la mente consciente, que repito, es lógica, que es racional, que es lineal, y la mente más amplia está desperdiciada, está ahí sin utilizarse. Por contra, hay gente que llega muy tranquila a una evaluación, muy serena, muy relajada, y empiezan a sacar toda la información sin mayor esfuerzo. No sé si eso les ha pasado alguna vez. ¿Esto alguna vez les resuena esto? ¿Y ve, Mayra, alguna vez les ha pasado? Me han pasado las dos cosas, que estoy relajada y me llegan ideas extraordinarias y también que tengo que concentrarme para algo y no encuentro la información que sé que tengo, que la estudié. Me ha pasado las dos cosas. Bien. Y ambas cosas pues corroboran esa tesis, esa teoría, ¿no? de Milton Erickson, que a mayor esfuerzo consciente, menor la respuesta de la mente inconsciente. Cuando hablamos de las mentes consciente e inconsciente, quiero también referirme a que la mente inconsciente puede ser una gran herramienta para almacenar información y poder tener, digamos, un backup más amplio. Muchos hablamos en el comportamiento de la mente inconsciente y a veces como que
le ponemos un papel negativo, ¿no? Porque es la que toma decisiones. Pero también es cierto que puede ser una gran herramienta si somos nosotros conocedores de esta información y le damos su lugar, le damos su papel cuando queramos de forma intencional. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprovechar el potencial de la mente inconsciente? Pues obviamente, tomando en referencia esta regla, darle menor esfuerzo a la mente racional, o sea, confiar en que la mente inconsciente tiene la información, relajarnos y buscarlo en la mente inconsciente. Realmente hay unos ejercicios en PNL que consiguen un nivel de relajación tremendo en la persona para buscar información en el inconsciente y también distractores de la mente racional. Normalmente el cuerpo, cuando conectas con el cuerpo, con tu respiración y con los sentidos, desconecta la mente consciente, la mente lógica, la desconecta. La mente lógica se desconecta de su funcionamiento habitual y el cuerpo empieza a generar una conexión mayor con la mente inconsciente. Por eso que cuando hay ejercicios se pide a la gente que respire, que note cómo se relaja su cara, su rostro, su cuerpo, ¿no? Cada parte del cuerpo. Y se hace de esa forma y no se le dice, relájese, relájese, relájese. O sea, no le dices eso porque si haces eso no se relaja la gente. Todo lo contrario, se pone más tensa, ¿no? Pues no puedes dar esa indicación al cuerpo. Te nota tu frente, nota tus párpados, nota tu rostro, nota los labios. No, no, obsérvate, mírate, conecta con tu respiración. Siempre estamos hablando de indicaciones para que la persona conecte con los sentidos. Cuando conecta con los sentidos, la mente lógica va perdiendo fuerza. Y en ese momento es cuando más puedes acceder a la información del inconsciente. Eh, Gente que cuando habla en público, eso también se aplica cuando uno habla en público, porque hay personas que cuando llegan a hablar en público están tan centradas en sí mismas y en el discurso, en el discurso mental, en la parte lógica, lineal, racional, de si hablaré mal, si no hablaré bien, en la información, y están tan centradas en eso que cuando están hablando en público no hay conexión, porque quien conecta con el público es la mente inconsciente, es el inconsciente de todos los presentes con tu mente inconsciente. Es decir, ahora quien conecta con ustedes es mi parte inconsciente, con la vuestra. Y ustedes sienten, y ustedes perciben. Si solamente hablase de datos y me pusiese a hablar de datos, posiblemente pues se desconectaría rápidamente. Estarían durmiéndose o porque es información que la mente termina por cansar, la mente lógica se cansa. Pero ¿cómo capto la atención cuando les digo, había una vez, y se ponen atentos porque están esperando ahí una historia, ¿no? Dicen por ahí, me recuerdo una anécdota, y en ese momento prestas atención, porque de alguna manera eso distrae la mente racional. Se conecta más el emocional, se conecta más la mente inconsciente. Em, digamos que a nivel de ejemplo, la mente lógica, racional, si tuviese que buscar una aguja en un pajar, la mente lógica sería como una linterna que alumbra, focaliza a donde nosotros orientemos la mira, ¿no? De la linterna. Esa es la mente lógica. Y la mente inconsciente es como una especie de dron que se pone encima del campo de pádel donde está el pajar, encima del pajar, y tiene una mirada en perspectiva, amplia. Esa es la diferencia de la mirada de la mente lógica de la mente inconsciente. La mente lógica, repito, alumbra como la linterna a un foco determinado, ¿bien?
y la mente inconsciente se pone encima del pajar y mira en panorámico. Entonces, ¿cuál creen que podría ser más útil cuando uno busca información como la aguja en un pajar? ¿La mente lógica, consciente o la mente inconsciente? Creo que está claro, ¿no? La mente inconsciente es la que nos va a permitir acceder a información que está grabada en el interior. ¿Y vas a comentar algo, Mayra? Eh, sí, César, solo quería comentar que sí, que la mente inconsciente es la que nos brindaría mayor información y quería consultarte en los procesos de hipnosis, por ejemplo, ¿es la mente inconsciente la que aflora y se ven procesos? Yo he visto procesos un poco difíciles de explicar, ¿no? Cuando las personas empiezan a entrar en ese proceso de hipnosis y empiezan a hablar cosas que cuando vuelven en sí no las recuerdan. Eso es porque ambas formas, consciente e inconsciente, no pueden funcionar juntas a la vez. Son espacios diferentes. El espacio de la mente consciente es un espacio donde la mente es más analítica, es más lógica y más lineal. La mente consciente no le pidas creatividad. A la mente consciente no le pidas crear situaciones imaginarias. No puede. Es muy lógica, muy racional. Ciertamente, cuando en su momento, en algún momento, Descartes dice, pienso, luego existo, y toda la ciencia, la filosofía y la ciencia empieza a enfocarse en la mente racional, se pierde mucho, muchísimo de lo que es el contacto con el conocimiento. Mientras los griegos, ¿no? Los griegos hablaban en metáforas porque de alguna forma conectaban con el inconsciente, porque hablar en metáforas esconde mucha información, toca mucho el alma, toca mucho a la persona. ¿Bien? Se empieza a separar el estudio histórico, científico, se separa la religión de la ciencia, y se hace tal separación de todo, empieza justamente eh, la priorización de la mente lógica, el 3%. Y a partir de ahí se pierde una gran herramienta, que es la mente inconsciente, que nos permite acceder a mucha información y que está aprendiendo de forma constante. Mientras que tú estás en este momento atenta con tu mente, estás atenta a este momento, tu mente inconsciente sigue aprendiendo, está observando sin darte cuenta tu entorno. Está observando otras cosas que tu mente lógica no está observando. Tu mente lógica está en foco ahora conmigo. Y las otras cosas que va trabajando tu mente inconsciente están siendo trabajadas. Si yo ahora te cuento una historia, pues la historia sería, digamos, en sí el punto de atención, pero la enseñanza iría al inconsciente. El hecho que yo tenga una voz cadente, una voz que hace que estés atenta a la información, le llaman voz hipnótica. No porque te hipnotice, sino porque de alguna forma hace que la atención esté centrada aquí. Y eso hace que el aprendizaje, la información llegue por todos los canales posibles, no solamente por la mente racional. En relación a lo que hablas de la hipnosis, efectivamente, el hipnoterapeuta lo que hace en ese momento es acceder a la mente inconsciente, acceder a esa otra parte de la mente donde se almacenan las emociones, se almacenan todos los demás aprendizajes y donde no hay lógica, donde todo es posible. Entonces, claro, en ese momento, la persona en un estado de trance, si llega a ese estado de trance profundo, pues no va a conectar, o sea, son dos fuentes de información diferentes.
Es como tener un pendrive de 3 gigas y otro de 97 gigas. Y funciona completamente diferente. Y si hablamos de nivel cuántico, pues peor me lo pones, porque cuando hablamos de lo cuántico, hablamos de lo pequeño, ¿no? Y hemos ayer hablando en reunión, en otra reunión de la noche, dijimos que la cuántica lo que estudia es el comportamiento de la materia en los estados pequeños y que lo cuántico tiene unas leyes de comportamiento distinto a lo que no es cuántico. Lo cuántico es lo pequeño, lo atómico. Las leyes de la física que nosotros percibimos actualmente en la materia, en este mundo de la materia que tocamos, son leyes que no funcionan en el estado cuántico, que son los estados microscópicos de los átomos, donde se mueve, la energía se mueve de forma diferente. Y ten en cuenta que la parte consciente, eso que es tan etéreo, que está conformado por electricidad, vibración, se mueve en un estado cuántico. Por tanto, las leyes que se mueven dentro de un estado de esa vibración, de esa electricidad interna, que es la mente inconsciente, donde se almacena la información, se mueven por unas leyes completamente diferentes a la materia. Y bueno, de aquí vamos a hablar muchas cosas. Pero bueno, por no irme más lejos de esto, para resumir, si yo quiero utilizar la mente inconsciente como una herramienta, como un backup potente para poder recordar mucha información para los estudios, para cuando quiero hablar en público, cuando quiero dar conferencias, para cuando quiero, pues obviamente almacenar información valiosa para compartirla, recordar cosas donde otro dirán, vaya, vaya memoria tienes. No es que tenga una memoria, sino que sé dónde guardarla, sé dónde tirar la información. Yo para estas sesiones de todos los días, ¿y de dónde saca tanta información, César? De mi mente inconsciente. O sea, yo vengo aquí a compartir, vengo totalmente relajado, vengo totalmente en estado, un estado que yo tengo que generar antes de la reunión, generar un estado de conexión con mi cuerpo, con mi inconsciente, un estado de relajación completo. ¿Para qué? Para que luego todo lo que tenga que ver con mente lógica, racional lineal, lo ponga en un cuadernito, lo imprescindible como para no perderme, tener un orden, y lo demás es fluir con información que brote de la que ya he estudiado y la que estoy convencido que ya la tengo integrada. Ven ahí la diferencia, ¿no? Desde ahí sale la información. Y esa es la información que reciben, incluso que conecta con vuestras emociones. Y cuando conecta esto, cambia vuestra frecuencia, se alinea con mi frecuencia, ustedes entran en feedback y las frecuencias se van de alguna forma reuniendo, se van integrando y entramos en una frecuencia donde ya muchos han experimentado que esto, después de una sesión, pues estamos conectados, pues claro, ese es el motivo, esa es la ciencia que se esconde tras lo que es el trabajo con la mente inconsciente. Pero para acceder a la mente inconsciente, tenemos que relajarnos, tenemos que dejar de presionar la mente racional. Porque si presionamos al racional, taponamos al inconsciente. Ahí sí ya no hay salvación. Ahí viene el bloqueo. Ahí viene, "Ah, me he bloqueado. Y ya no sé qué decir. Claro, ¿qué sé decir si no puedes tirar del consciente ni del inconsciente? Tapón de narices. O sea, no hay forma de salir. Cuando uno está hablando en público, no estás todo nervioso y tiras del... Y me olvidé la fecha. Ay, me olvidé la fecha. Me entro en nervios, empiezo a sudorar, se me tapó de la garganta, empiezo a temblar. Silencio vacío, no sé qué decir. Y que algunos resuelven riéndose con el humor, todo se distensa y vuelve a un estado nuevamente de presencia para que el inconsciente pueda trabajar otra vez, para reconectar contigo. Ven qué importante es conocer ciertas reglas y esta regla me parece muy potente
porque nos hace conscientes del poder que tiene el inconsciente cuando sabemos utilizarlo en ciertos momentos, sobre todo en estos momentos en los que necesitamos, pues, información valiosa, información valiosa. Por eso cada vez más en educación se habla de la educación a través de la emoción. ¿Por qué? ¿Por qué desde la emoción? Porque cuando emocionas, conectas con el inconsciente. Entonces, si los niños pueden recordar un evento, quizás no se puedan acordar la fecha exacta. Algunos trabajan bien la conexión con la fecha exacta, pero al final, si se acuerdan la esencia de la historia, basta con que estudien un poco algunos datos específicos, pero lo esencial ya quedó grabado, ya quedó impregnado en ellos la enseñanza, el contexto, porque además la mente inconsciente contextualiza. Es una mente que es creativa, es una mente que además es asociativa y global. O sea, la mente inconsciente crea un contexto amplio, globaliza, estructura un campo más amplio que la mente lógica que es lineal. O sea, la mente lógica es como hablar presente, pasado, futuro. Y el inconsciente es todo eso está junto. Para el inconsciente no existe presente, pasado y futuro. ¿Se acuerdan de esto? Para el inconsciente todo es un mismo momento. Para la racional no. La racional necesita tener presente, pasado, futuro, línea, estructura. El inconsciente es el mundo, todo es un momento presente, todo es ahora. El pasado lo traigo aquí, el futuro lo traigo aquí. Me imagino un perro verde, un chanchito con alas, creatividad pura y dura. Cuando sabemos conectar con ambas, tenemos una herramienta poderosa en nuestra mente. Nuestra mente está mejor utilizada que si desconocemos la esencia de la mente inconsciente y de la consciente. Entonces estamos sobrecalentando en el día a día la mente racional. Por eso que mucha gente cuando estudia, termina con la cabeza que tengo la cabeza, no da más, no da más, porque todo lo ha metido el racional, sobrecalentado. Y doy un paso más allá. Quienes trabajan en entornos digitales sabrán, y si no, que lo sepan, que la atención en un entorno digital a los 20 minutos decae. A los 20 minutos ya decae la atención. Necesitas hacer algo para que la gente salga de ahí y pueda nuevamente conectarse, porque ya el cerebro empieza a cansarse, mucho más que cuando estás en un taller presencial. Hay mucho más desgaste de energía. ¿Mm? Bueno, hasta aquí. ¿Qué tal? Qué te vas llevando, Mayra? Mm, Bueno, realmente me llevo el hecho de que tal vez cuando, bueno, no tal vez, sí, cuando estamos transmitiendo información o dando un taller, entonces sería importante trabajar con ambas mentes, ¿no? Consciente e inconsciente, para que realmente la información pueda llegar a las personas. Y como tú dices, tal vez podríamos llegar al inconsciente con música, con emociones, Hay que como mencionaste trabajando. al momento. Claro, ten en cuenta que cuando alguien llega a un estado hipnótico, ya tú que hablaste de hipnosis, el estado hipnótico es bajar las frecuencias cerebrales. No, no estamos hablando solamente de relajación, estamos hablando de frecuencia cerebral. Y las frecuencias de ondas cerebrales, eh, cuando estás en un estado, digamos, beta, es cuando estás en el día a día pensando, si vieses los picos están así, ti, 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 ti. Estoy pensando, estoy estresado, estoy llegando tarde a la reunión, estoy aquí, pum, 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 papá, y estás así. En ese estado nadie aprende, nadie. Cuando esas frecuencias las bajas a un estado alfa, empiezan los picos a bajar un poco más. ¿Cómo los bajas? Estado de relajación, respiración,
Incluso las frecuencias que emite la televisión suelen estar en estado alfa, para que la gente se quede semi-hipnotizada a lo que está observando. ¿No te das cuenta Ah, cuando la muy- gente está sentada viendo televisión, están así todos? sí, sí, es real. Porque la frecuencia que se emite es una frecuencia en estado alfa, para bajar las vibraciones. Por eso la gente dice, quiero relajarme, voy a ver televisión. Ah, mira que no me había percatado de eso, porque a veces uno está tan atento, o sea, Claro, tan atento que claro, ahí, necesito que baje mi frecuencia, ¿no? O sea, yo me voy a ver televisión. Claro, el tema está en que según lo que veas te vas tragando toda esa información también, porque mientras más tu mente esté en un estado hipnótico o semi-hipnótico, la información entra más a tu inconsciente. claro, y es lo que interviene en nuestras decisiones de compra, ¿no? Decisiones de compra, en los comportamientos habituales. Imagínate un señor que se levanta todos los días a ver noticias. Inundaciones, crisis, muerte, inundaciones, crisis, muerte. A comenzar el día nada más, ¿eh? Empieza a programarse ya el día. Empieza a programarse el día. Bien. Y cuando estás en un entorno de enseñanza, lo ideal es llevar a la gente a una frecuencia de estado alfa. ¿Cómo las llevas? Pues las llevas con historias, por ejemplo. Una historia, otra historia, otra historia. Quienes han estado conmigo en formaciones de PNL, yo lo que hago normalmente como estrategia para nivelar a toda la gente que llega, porque todo el mundo llega alterado. Primero pongo música, música de todo tipo, música dinámica, y luego empiezo a hablar y empiezo a contar una historia. Y cuento una historia y otra historia, y la gente como que se queda desconcertada, ¿no? Pero está atenta, no saben qué está pasando, pero se quedan ahí. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo la parte lógica racional. La mente racional no entiende nada, pero el inconsciente está cada vez aflorando más. Está aflorando más. Entonces ya la frecuencia empieza a bajar y están ya receptivas a la información que tú quieras transmitir. Entonces es un trabajo obviamente intencional, como te había dicho. Trabajar con ambas mentes, por supuesto. La mente racional de forma estratégica y la mente inconsciente para transmitir la información. Excelente dato, César, gracias, gracias por ese tip valioso, ¿no? Nada, a ti. Ibe, ¿qué tal? ¿Qué te llevas? Que tengo que bajar la intensidad en mi mente consciente para que la inconsciente pueda entrar en acción. Sí, cuando corresponda, cuando quieras, ¿no? Hay veces que Ujú. la mente racional es útil, pero hay veces que la mente inconsciente nos es más útil que la racional, dependiendo de... Todo depende del contexto, ¿no? Y Ujú. nosotros podamos elegir. Sí, lo hablo en el contexto creativo. Claro, eh, claro. Porque ahí es donde están las ideas, la información que necesito para crear libros, experiencias, conferencias, ahí está guardado. Claro, por eso dice yo dispensa que nadie crea en estado de estrés y ansiedad. Ujú. Cuando estás en un estado de estrés y ansiedad, no hay creatividad, hay sobrevivencia y subsistencia. Desaparecen las ideas, desaparece la creatividad, desaparecen las soluciones. También. Por Ujú. eso, por eso cuando uno está en estrés y se enfoca en el problema, entra en un bucle mortal, porque primero que te centras en el problema, tus niveles de ansiedad se incrementan y también tu capacidad de resolución disminuye. Sí, por eso dicen, salte de, ¿verdad? Cuando estás en medio de la tormenta, vete afuera y ve el problema desde afuera, porque entonces vas a encontrar más soluciones porque estás fuera de, ¿verdad? Tu mente no está enfocada en el problema, sino en buscar las soluciones. Claro, se dice fácil, pero claro, hay que buscar las herramientas que te lleven a ese sitio. O sea, las Ujú. herramientas que te lleven a ese sitio
donde tú te puedas desconectar emocionalmente de ese momento, verlo en una tercera posición y generar un estado completamente diferente al anterior, de un estado de confianza, un estado de seguridad para poder resolver. Ujú. Yo utilizo, cuando eso me pasa, lo que hago es, ¿qué haría otra persona en esta posición? Bien. Entonces, ya estoy sacando los ojos, mis ojos del problema, pensando, ¿verdad? ¿Qué haría otra persona lo que me está pasando, en este momento de ansiedad? Y entonces así lo he podido aprender a manejar. Sí, hay varias herramientas. En PNL, por ejemplo, se hablan de cuatro formas. Una, el cambio de estados. En los cambios de estados se hablan de recurrir a un momento de tu vida donde hayas tenido un estado óptimo. Por ejemplo, si ahora tu estado es, imagínate, de miedo, pues buscar un momento de tu historia que haya sido valiente, por ejemplo, ¿no? Un ¿Ok? momento de tu historia muy valiente. Entonces, conectas con ese último recuerdo, un recuerdo donde has sido muy valiente y generas un estado de alto rendimiento recordando ese momento, pero no solamente recordándolo, sino experimentándolo otra vez y lo anclas. La otra forma es imaginando cómo se sentiría ser valiente. Si no recuerdas un estado de valentía, imagínate cómo sería sentirse valiente. Una, Ujú. una tercera opción, lo que tú has dicho, es pues, buscar un referente de valentía y nos preguntemos, ¿qué haría esa persona en este momento, ¿no? En estas circunstancias? Y una cuarta, pues son ejercicios de PNL, de código antiguo, código nuevo que te lleven de un estado a otro. Eso lo hablaremos en uno de nuestros próximos lunes para que tengan como herramientas de cambio de estado. Pero sí, muy útil, Ibe, y gracias por compartirlo. Sí. ¿Qué te llevas, Olivia? Buen día, César, buen día Buen a día. todos. Bueno, siempre agradecerte la reflexión. Me traes en el aquí y el ahora. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, yo en algún momento he sido intensa, ¿ya? Y en este momento es más, me he pausado, pero me he pausado en lo positivo, ¿ya? ¿En qué sentido? En que ahorita dejo ser, confío más, ¿ya? Y cuando me viene y así, digo, tranquila, confía, confía, Olivia, me hablo yo, ¿ya? Para tener confianza más, uno, y dos, eh, cuando tengo que tomar una decisión, digo, a ver, ¿qué decisión tomarías si fuera tu último día? ¿Qué decisión tomarías? Es tu último día. Y digo, a ojo cerrado lo hago esto, ¿no? Entonces, y estoy, estoy más confiada. Entonces, eso me ha dado un poquito más de sosiego cuando me quiere el estrés. Este es un término nuevo que digo, quizás eso lo hacía antes, el sobrepensar, ya no lo hago, ¿no? Digo, pero cuando intento, vislumbro esas puertas, digo, respira, respira, tranquila, tranquila, ¿no? Y me hacía razonar en ese sentido, ¿no? Cuando hay veces era más el hacer, 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 o sea, pucha, esa tormenta más del accionar que del ser, ¿no? Eso, gracias César. A ti por compartir, Olivia. Pues sí, el saber pensar es un recurso también aprendido, ¿no? Que en algún momento de la vida aprendemos y que nuestra mente inconsciente considera que es la solución hasta que tomamos conciencia y de forma intencional elegimos no hacerlo. No es fácil, pero cuando empiezas a practicar puedes elegir dejar de hacerlo, ¿no? Para poder ser más efectivo. Buenísimo, Olivia, gracias por tu compartir. Y nena, ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de lo que has podido escuchar? No se te oye, ¿eh?
Apaga y cierra su micro, si no ya para el siguiente episodio. No se te oye, nena, una pena. Bueno, entonces esto es un poco la explicación de esta regla de Milton Erickson. A mayor esfuerzo consciente, menor la respuesta inconsciente. Bien, yo les invito a que vean este vídeo más de una vez porque la verdad tiene una información que a primera vista parece perderse, pero es una de las claves para nosotros acceder a una información valiosa, a información que tenemos en el inconsciente que es mucho, mucho más amplia que la que guardamos en la mente racional. Bien, así que nada, nos vemos mañana con la última clase de la mente inconsciente para entrar a otros temas de PNL que también son muy interesantes. Y estoy eligiendo si son cambios de estados o temas de comunicación. Dependerá un poquito de lo que también quieran ustedes. Así que nada, nos vemos mañana, ¿vale? Un beso. Cuídense mucho. Un beso, un abrazo, que tengan buen día Gracias, todos. hasta mañana. Adiós, Gracias adiós. por todo.